Muchas gracias, doctor Bronstein. Le vamos a dar el lugar al doctor Bonet. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos colegas y amigos de tantos años? Así que gracias por la invitación y un gusto compartir esta mesa con estos amigos y brillantes colegas. Bueno, yo voy a hablar de un tema que hace mucho que venimos estudiando, y que es el tema de la relación entre el estrés, la inmunidad, y en este caso lo vamos a ver si lo podemos vincular un poquito al duelo. Así que las ideas fundamentales que vamos a tratar son, primero, una brevísima descripción de la función inmunológica para entender más adelante lo que les quiero mostrar. El duelo, la depresión y el estrés, y ver si eso es así, tiene un impacto, sobre todo el estrés psicosocial, si tiene un impacto sobre la función inmune. Tercero, la gran pregunta, ¿no es cierto?, que en todos lados dice, el estrés baja las defensas, pero ¿esto será así o no será así? Esto es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? Algunas evidencias actuales y finalmente algunos breves aportes terapéuticos para mejorar la función inmune. Se ve que con Roberto leímos el mismo metaanálisis que publicó hace poquito la revista que se llama Psychiatry, pero es muy bueno. Bueno, la breve digresión es esta. Primero consideramos que los sistemas corporales de respuesta del organismo funcionan de una manera coordinada, ¿no es cierto?, relacionada, y cuando se activa el eje hipotálamo pituitario adrenal, lo mismo el sistema nervioso autonómico, lo mismo la respuesta inmune, y las cogniciones, emociones y recuerdos. Son todos estímulos de diferente índole o diferente lenguaje, que el cerebro es el que se encarga de recibirlos, ¿no es cierto? Es como el coordinador central que finalmente decodifica y modula diferentes tipos de respuestas conductuales, emocionales, metabólicas y fisiológicas, ¿no es cierto? Es como una matrix, digamos así, que funciona de una manera articulada. De tal manera que hay los tres mayores sistemas de comunicación del organismo son el sistema inmune, el sistema nervioso autonómico y musculoesquelético también, el sistema neuroendócrino para lograr una adaptación física y mental, ¿no es cierto? Es decir, estos sistemas son los sistemas que llevan la comunicación de cómo está cada parte del organismo al cerebro que organiza la respuesta. Bien, el sistema nervioso autonómico ya sabemos, su rama simpática y parasimpática, el sistema neuroendocrino no nos vamos a ocupar, pero sí del sistema inmune, que tiene dos ramas fundamentales. Una es la inmunidad innata o inespecífica, que sería algo así, a veces se utiliza la metáfora policial, digamos, serían como los policías de la esquina, que son las primeras células que detectan una señal de peligro, ¿no es cierto?, y que tienen el reconocimiento no específico de patógenos, de daño de los tejidos o otras señales de peligro. Inmediatamente la detecta y envía información al sistema nervioso central, ¿no es cierto?, y actúa conteniendo la amenaza o el daño, pero al mismo tiempo genera una respuesta, una respuesta emocional, una conducta motivada, que se llama sickness behavior, o respuesta de malestar general. Es decir, que es como nos sentimos cuando tenemos la infección por cualquier virus de la gripe. Estamos asténicos, ¿no es cierto?, sin ganas, desganados, sin, digamos, poder responder adecuadamente a los estímulos, cansados, con ganas de estar en la cama, etc. Eso se llama sickness behavior, es una conducta motivada. Y la otra rama es la inmunidad adquirida. Estos ya serían los equipos específicos de la policía, por ejemplo, la brigada antiexplosivo o los bomberos. Las células fundamentales de la inmunidad innata o proinflamatoria son los macrófagos. Y las células fundamentales de la inmunidad adquirida son los linfocitos. Estos reaccionan frente a todo, ¿no es cierto?
y estos reaccionan frente a antígenos específicos, digamos. Esta, la inmunidad adquirida, es la base de las vacunas, y esta, digamos así, es la base de la inflamación. O sea, las células más importantes de la primera reacción de la inmunidad natural son los macrófagos, células que detectan el peligro y reaccionan enseguida, con alto costo metabólico, digamos, porque es como cuando tenemos un absceso, digamos, se mata el germen, pero se dañan muchos tejidos. Otras células particulares se llaman las natural killers, que son un tipo específico de linfocitos que, digamos, se encargan de también atacar a los virus y a las células tumorales también, ¿no? Son estas amarillitas atacando una célula tumoral. Y finalmente, los linfocitos T-helper, que son los linfocitos más importantes de la respuesta específica o adquirida. Estos linfocitos pasan por el timo, ¿no es cierto? Y el timo es la escuela de los linfocitos, donde les enseñan que no tienen que atacar a las células del propio organismo, y sí es la base de las vacunas, que son los que guardan la memoria de las infecciones que ya hemos tenido, y los linfocitos T-helper son, digamos así, diferentes virus aman a estos linfocitos. Por ejemplo, el virus del HIV adora a los linfocitos T-helper porque se meten adentro, ¿no es cierto? Y los y en fin, y el virus empieza a trabajar para generar más virus, ¿no es cierto? Entonces, para un buen funcionamiento de este sistema inmune se necesita un equilibrio entre las dos ramas, entre la rama innata y la rama, digamos así, adquirida. La rama innata son en general proinflamatorias, como las células TH17, y antiinflamatorias, como los linfocitos T reguladores, se llaman T-reg. Ese balance tiene que ser adecuado, porque si predomina, por ejemplo, la rama proinflamatoria sobre las ramas antiinflamatorias, hay una propensión a ciertas patologías, e inversamente. Si predomina esta sobre esta, hay propensión a otras patologías. Una de las moléculas fundamentales en todo este proceso es un factor nuclear que se llama NF-κB. Cuando se activa este factor, le indica digamos, a la fábrica de proteínas, ¿no es cierto?, de las células, que produzcan más citoquinas antiinflamatorias. Por ejemplo, los corticoides, la dexametasona que se está utilizando para el tratamiento del COVID con mucha eficacia, inhibe, digamos, al NF-κB. Entonces, si se inhibe el NF-κB, se deja de producir citoquinas proinflamatorias, que son finalmente las que van a producir la tormenta de citoquinas que hablaba recién Roberto. Cuando hay un exceso de producción de esas citoquinas proinflamatorias, innatas o inespecíficas, se produce esa tormenta de citoquinas que, esta es una diapositiva del profesor Cardinali muy buena, que es lo mismo que se produce en el pulmón. Esa tormenta de citoquinas es un cuadro muy grave que genera una sepsis y en fin, una serie de fenómenos complicados. Y esas citoquinas, que son los mensajitos, las señales químicas que utiliza el sistema inmune para activarse y para informarle al cerebro de las señales de peligro. Llegan al cerebro, como decíamos, una vez que se activa en la periferia las citoquinas por vía neural y por vía plasmática, llegan al cerebro y el cerebro decodifica y dispara la reacción que es la respuesta conductual, metabólica y neuroendocrina. ¿Cuál es la respuesta conductual? Lo que decíamos hoy, la signal behavior. No es una cuestión pasiva, sino que es una conducta motivada a reordenar la energía corporal para, digamos así, atacar y eliminar el virus. Estamos, digamos, como decíamos hoy, asténicos, adinámicos, desganados, parece un cuadro depresivo, pero es una conducta
para eliminar el virus. Al mismo tiempo, tenemos otro reflejo muy importante, que es la activación del sistema nervioso parasimpático, que es lo que se produce con algunas de las técnicas tan en boga hoy, como el mindfulness, la meditación, o diferentes técnicas mente-cuerpos, es que se activa este reflejo antiinflamatorio. La acetilcolina se une a unos receptores de la pared de los macrófagos, y eso, ¿qué hace? Se une a la subunidad alfa-7, y ese inhibe al NF-κB. O sea que si activamos las ramas eferentes del nervio vago, ¿no es cierto? Si reaprendemos la respuesta de relajación, estamos activando este llamado reflejo neural antiinflamatorio. Bien. ¿Cuál es la relación con el duelo? Inicialmente se empezó a estudiar el duelo, digamos, porque es un estado, digamos, psicológico y corporal, digamos así, en donde se pierde la regulación fisiológica, ¿no es cierto? Es una respuesta específica ante la pérdida de los aspectos tranquilizadores, gratificantes, confiables y estables que nos dan las figuras de apego. El apego básicamente tiene que ver con eso, es una figura que nos calma. Cuando se pierde la figura de apego, esa figura que nos calma, se pierde la modulación de los sistemas que venimos hablando. Es lo que se pierde no es solamente la modulación psicológica, sino también los reguladores fisiológicos, y entonces se dispara una respuesta similar a la respuesta de estrés, aunque se discute si es la misma la respuesta fisiológica en el duelo a la respuesta de estrés de lucha o fuga. Lo que sí sabemos es que en el duelo predominan las emociones negativas y predominan, sin la regulación normal, los circuitos del estrés, del miedo y de la ansiedad. Este es el primer trabajo de la década del 80 que hizo gente, digamos, un grupo de Marvin Stein de Harvard, en donde estudiaron, es uno de los primeros trabajos, que estudiaron a pacientes, no sé, digamos, a esposos, cuyas esposas tenían cáncer de mama terminal, y les tomaron la capacidad de proliferar de los linfocitos T antes, que es la línea entera, y después del duelo, frente a unas drogas que activan la proliferación de esos linfocitos. Antes del duelo proliferaban de esta manera, y después del duelo proliferaban menos. Y hubo toda una serie de líneas de trabajo en este sentido que nos decían, en el duelo se ve que los linfocitos T funcionan peor, proliferan menos. Este es otro trabajo más moderno, del año 2012, en donde hace una especie de resumen y dicen, en el duelo hay una disminución de la citotoxicidad de las células natural killer, que es otra forma de estudiar el impacto del duelo en la inmunidad. Los linfocitos natural killer funcionan menos, y una capacidad de proliferación linfocítica disminuida. Este es otro trabajo en donde se ve la capacidad de las natural killer, que está disminuida, pero solamente en los viudos con síntomas deprimidos, serían los viudos complicados. Y este es uno último, el 2015, en donde al mismo tiempo aparecen una activación de ciertas citoquinas proinflamatorias, como la IL-6 y una más rara que se llama selectina. Y este es otro último trabajo muy importante porque es una muestra muy grande del 2019, en donde se ve que hay una activación de la IL-17, que es una citoquina muy inflamatoria, muy activa en la enfermedad coronaria, en la psoriasis, etc. El TNF y la interleuquina 6. Y tiene digamos, a mayor síntoma depresivo, mayor activación inflamatoria. Concluye este trabajo, los marcadores inflamatorios pueden distinguen entre los cónyuges en duelo leve con los de mayor nivel de dolor. Es decir, que a mayor sintomatología depresiva y a mayor nivel de sufrimiento, mayor activación de la rama inflamatoria.
Y con respecto a la respuesta, esto es con respecto al duelo. En el estrés, lo que se ve, digamos, que se ve la línea, voy a mostrar 2 o 3 evidencias, que tanto en el estrés crónico como en la depresión mayor hay una disminución, digamos así, de los linfocitos T. Funcionan menos. Por un lado. Y por otro lado, digamos así, vamos a discúlpenme, esos linfocitos T, cuando están de una manera, digamos así, normal, funcionan normalmente, intervienen como un factor de neuroprotección o un factor inmunológico de resiliencia que hablaba recién Roberto. En la depresión y el estrés, cuando están funcionando menos, los linfocitos T están suprimidos, ahí, digamos así, se piensa que, ustedes saben que la persona que está estresada o deprimida tiene un pronóstico mucho peor en muchas enfermedades somáticas, como es, por ejemplo, la progresión del HIV, como es la progresión de ciertos cánceres, como es la enfermedad coronaria, o como es otras enfermedades como la artritis reumatoidea, etc. Se piensa que tal vez, y en todas estas enfermedades en donde hay un factor inmunológico en juego, parecería ser que el impacto en el funcionamiento de los linfocitos T sería uno de los, digamos así, de las vías a través de las cuales la depresión y el estrés crónico empeoran el resultado en esas enfermedades. Por lo tanto, con respecto a la activación proinflamatoria que recién decía Roberto, eso está muy claro. Hay 2 metaanálisis muy importantes que en la depresión mayor están muy, digamos así, los pacientes depresivos tienen muy, digamos así, activados las citoquinas proinflamatorias, tanto la interleuquina 6, como el TNF, como la interleuquina 1. Y este es otro metaanálisis en pacientes con estrés crónico, en donde el estrés psicológico, sobre todo, en donde también está activado la interleuquina 6, en fin. Esto está bastante claro, que en el estrés crónico los indicadores proinflamatorios están activados, pero no quiere decir que la depresión sea una enfermedad inflamatoria. Entonces, en resumen, ¿cuál sería el efecto del estrés psicosocial sobre la función inmunológica? Hay una activación de la respuesta innata o proinflamatoria, digamos, al mismo tiempo que hay una disminución de la respuesta adquirida de los linfocitos T. Hay como una especie de, digamos, paradoja de inmunoactivación e inmunosupresión. Esta respuesta de inmunoactivación e inmunosupresión es muy útil para las amenazas físicas históricas, porque permitían que a corto plazo se mejora la salud ósea, se mejora la recuperación física y hay una mayor posibilidad de supervivencia. Pero a largo plazo, digamos así, ¿no es cierto?, hay una tendencia a la inflamación y una tendencia, un incremento de las enfermedades autoinmunes y virales frente a las amenazas sociales, al estrés psicosocial actual. Es decir, que en algún momento fue adaptativo y evolutivo, ¿no es cierto? Y este patrón hoy día se transforma en un, digamos, en algo que, digamos, que predispone a cierto tipo de enfermedades. Entonces, cuando ustedes escuchen en la tele o en las revistas, el estrés baja las defensas, ustedes digan, depende, según. Activa la rama, digamos, proinflamatoria o innata, esos indicadores están activados. ¿Por qué? Porque son como los soldados que van a instalarse, digamos así, en los campos de batalla, que son las mucosas, ¿no es cierto?, la mucosa bucal, gástrica, genital, etc., se llenan de macrófagos. Cuando hay cortisol en exceso y adrenalina, los macrófagos salen así de los lugares donde descansan, que es el vaso y los ganglios linfáticos, y van a la piel, a las mucosas, etc., para estar preparados para cualquier lesión, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, cuando esto dura mucho tiempo, digamos así, entonces hay una disminución de la respuesta adquirida. Esa sería
la paradoja de hoy mismo. Eso no nos vamos a ocupar. La paradoja sería de inmunoactivación e inmunosupresión. ¿Cuál es el mecanismo? Se sabe en algunas cosas, pero nos llevaría bastante más tiempo. Y con respecto, ¿podemos hacer algo para la función inmune? ¿Hay alguna forma de tratamiento? Bien. Primero, la actividad física. ¿No es cierto? Este es un trabajo un poquito viejito, pero son, se ponen a los sujetos de investigación a un ejercicio moderado de caminar, digamos así, perdón, de andar en bicicleta fija, y durante, ¿no es cierto?, la activación física, fíjense, antes, durante la actividad física y 2 horas después. Es decir, que hay un aumento de las células natural killer y ciertas células B. Este es otro trabajo de un ejercicio físico moderado, es un modulador de las citoquinas inflamatorias. Se comparan a 2 grupos, uno sin actividad física, que es la rama celeste, y otro que es con un programa de activación física moderado, cómo disminuye la concentración plasmática de interleuquina 6. Este es otro de cómo, digamos, ante el estímulo de citoquinas, que es el LPS, es una fracción de las bacterias que produce una activación de la inmunidad innata de una manera muy fuerte, y fíjense cómo la actividad física frente al estímulo como el LPS disminuye la activación de interleuquina 6, de TNF, de interleuquina 10 y otros. Es decir, que hasta acá podemos decir que la actividad física moderada activa, disminuye, es decir, modula las citoquinas proinflamatorias y tiene una actividad antiinflamatoria. La meditación también, este es un trabajo muy interesante en donde se comparan meditadores novicios con meditadores expertos en un programa de 8 semanas, y los meditadores, fíjense, ¿no es cierto?, en la línea de base, la interleuquina 6 está acá, inmediatamente después de la intervención hay como un incremento, pero a la otra mañana hay como un descenso de la concentración de interleuquina. Es decir, hay otros, digamos, trabajos a través de los cuales estas técnicas mente y cuerpo producen este efecto modulador de las citoquinas proinflamatorias, pero no tengo tiempo. Pero se piensa que uno de los mecanismos, como decíamos hoy, uno de los mecanismos a través de los cuales este efecto se produce es por la activación, es decir, la respuesta de relajación corporal y cerebral, ¿no es cierto? Se activa la rama eferente parasimpática y el reflejo neural antiinflamatorio. Este es el metaanálisis que habló Roberto hoy, son 56 trabajos donde claramente, fíjense, de la línea, ¿no es cierto?, hacia la derecha, es que favorece algunas de las funciones inmunes que estudian. Es un muy buen metaanálisis que salió en el JAMA, ahora es muy reciente, en el 2020 salió en la revista electrónica, es una publicación electrónica, y sugieren que las intervenciones psicosociales se asocian con una mejor función inmune de manera confiable, ¿no es cierto? Y es una estrategia viable para mejorar la salud relacionada con la inmunidad. Es decir, técnicas psicosociales que mejoran el rendimiento de la función inmune. Al mismo tiempo, los antidepresivos que utilizamos los psiquiatras tienen un efecto sobre las citoquinas plasmáticas. Este es también un metaanálisis muy interesante que publicó en el 2011, en donde vemos los pacientes tratados con inhibidores de la recaptación de serotonina o con otros, y el efecto, digamos así, es como que disminuye en este caso el TNF, que es una de las citoquinas proinflamatorias. O sea, de la línea de 0 para acá tiene un efecto protector. Lo mismo sobre la IL-6 y lo mismo sobre la interleuquina 1. Es decir, que cuando al tratamiento antidepresivo, digamos, los antidepresivos tendrían como una especie de efecto colateral, que es que disminuir las citoquinas proinflamatorias en aquellos pacientes en los cuales estaban altas. Concluyendo,
Los tres sistemas mayores de comunicación del organismo trabajan de una manera interactiva, interregulada, se modulan entre sí, y el cerebro es el organizador central que decodifica las señales de peligro y dispara esta respuesta generalizada. Dentro de esa respuesta, ¿no es cierto?, está la respuesta inmunológica, que básicamente son dos ramas: la rama inmune, en específico proinflamatoria, que es la que produce el estado de enfermedad, el estado subjetivo que tiene el sujeto de estar enfermo, y ahora, en la enfermedad, la fiebre, por ejemplo, o sea, prepara al organismo para defenderse mejor de la injuria o del virus, ¿no es cierto? Y la respuesta adquirida específica o antiinflamatoria, que es la respuesta que, digamos, es la respuesta, digamos, que antiviral, y que se produce con las vacunas. Eso es lo que estamos buscando, digamos así, ¿no? El efecto del duelo sobre la función inmune disminuye la proliferación de los linfocitos T y disminuye la función de las células natural killer, y parecería que hay una activación, ¿no es cierto?, de la rama innata o proinflamatoria. Vimos cuáles son los efectos del estrés psicosocial sobre la inmunidad. Tenemos clara evidencia que el estrés psicosocial y la depresión, digamos, cursan con un aumento de las citoquinas proinflamatorias y con una disminución de los linfocitos T reguladores. Y lo interesante es que esto da una paradoja en donde en estos estados tenemos una activación por un lado y una inmunosupresión por otro. Y al mismo tiempo lo que nos da una señal de, digamos, como de esperanza, que es lo último que se pierde, ¿no es cierto? Tenemos intervenciones terapéuticas, psicosociales y farmacológicas que mejoran la función inmune. También hay estrategias alimentarias, pero bueno, eso es otro tema. Así que, finalmente, la idea sería que al cambiar el pensamiento se cambia el cerebro. Cuando cambia el cerebro, cambia el cuerpo. Al cambiar la mente, se cambia la biología. Por eso que vamos a ser tan importantes los psiquiatras y los psicólogos en la fase que decía Roberto, la fase 4, ¿no es cierto? Algo así, si me acuerdo bien, que es donde van a estar, donde vamos a tener que actuar ahí para contener la epidemia de salud mental que se viene. Doctor, ahora si a usted le parece, ya alargamos la votación. Dale. Perfecto, vamos entonces con la primera pregunta. Gracias. Bueno, es muy interesante, vamos. Quedó claro cómo lo expliqué, digamos. Yo pensé que iba a ser un poco ensalada, pero se ve que quedó claro cómo lo dije, digamos, ¿no? Veamos la... Vamos con la siguiente entonces. Dale. Bueno, buenísimo. Como comentario, esto es lo que, digamos, son como las ideas más consistentes vinculadas a la relación de un estado emocional, digamos, una experiencia psicológica y corporal, como es el duelo, digamos, produce el impacto que produce en el sistema inmunológico. Así que, bueno, muchas gracias, la verdad que un gusto estar con Roberto, Marcelo, las chicas Miriam, Liliana y con todos los queridos colegas que nos están escuchando. Así que, bueno, esperemos las preguntas. Si es que, Muchas gracias, doctor Bonet. Doctora Liliana, comenzamos con las preguntas. Para el doctor Bonet. Doctor, ¿podría repetir el punto donde se modifica el apego por falta de la regulación modulatoria? Sí, claro. Una de las ideas de lo que la figura de la figura que, digamos así, organiza, digamos, y tiene como un efecto tranquilizador, calma, tiene un efecto, digamos así, tanto corporal como biológico, es una respuesta filogenética que está al servicio de optimizar la crianza de la cría, digamos así, ¿no?
Cuando la cría ve la figura de apego, es como que se relajan y se activan ciertos sistemas y ciertas señales químicas y ciertos sistemas cerebrales y ciertas emociones que generan un estado de calma y tranquilidad, ¿no es cierto? Predominan las respuestas, digamos así, de relajación y las emociones positivas. Cuando, fíjense, lo interesante es esto, aunque la figura de apego sea mala, digamos, sea inclusive un abusador, digamos así, ¿no? La presencia de la figura de apego tiene ese efecto generalizado. Cuando se pierde la figura de apego, ¿no es cierto? Esto en la infancia. Lo que pasa es que aún en la adultez, los seres queridos funcionan como figuras de apego de todos nosotros. Cuando perdemos esa figura de apego, es como que se pierde ese efecto, digamos, de relajación, de tranquilidad, de calma, de emociones positivas, y se desorganiza, predominan los circuitos del cerebro y los circuitos vinculados a la ansiedad, al miedo, a las emociones negativas en general. Sería interesante poder saber si la aparición virtual de las figuras de apego modula el estrés. Digo, por esta consecuencia del aislamiento de los pacientes con COVID en este momento. O sea, creo que de alguna manera, por lo que uno observa clínicamente, algo calma. No sé si será, por supuesto, con la misma incidencia que presencialmente, corporalmente. Para el doctor Bronstein, ¿podría definir, doctor, algún indicador de letargia, de aparición de letargia y apatía, que serían de alguna manera factores de riesgo para la depresión en las fases que usted describió? Sí, a ver, hago un comentario sobre la pregunta anterior y después contesto esto de la letargia y la apatía. Simplemente les cuento una anécdota de una paciente de 94 años, a la cual la dejé de ver en cuanto empezó la cuarentena, y la familia me llama, hará un mes, ya transcurrido mes y medio de cuarentena, porque la ven más deprimida. Y bueno, por supuesto la familia había dejado de visitarla, y la que da la respuesta es la mujer que, al habilitar, decir, bueno, que se le empiece a tener videollamadas con la familia, empieza a ver las imágenes, voy a esto de lo virtual que vos decías, Lili, empieza a ver las imágenes de sus hijas y sus nietos, y ella dice, estoy mejor, pero me falta el poder abrazarlos, ¿no? Decía, ella reconocía una mejoría parcial en su ánimo, pero notaba que lo virtual no es exactamente lo mismo que poder abrazar a sus nietos, ¿no? Y ella, me pareció muy gráfico la respuesta de ella. En relación a la pregunta de letargia y apatía, yo creo que es importante prestar atención a el cambio en que si lo que aparece es una cuestión disruptiva, que no es lo mismo estar cansado de trabajar que falta energía o que falte, no es lo mismo el cansancio que la hipobulia. Y me parece que eso, bueno, hay personas que les puede ser más sencillo diferenciarlos en sí mismos y darse cuenta de sus sensaciones, y hay pacientes a los cuales por ahí es necesario poder hablar de esto y hacer preguntas más precisas para ayudarlos a ellos a diferenciar estas sensaciones. Pero creo que la cuestión de la apatía letargia como alerta, como falla en la resiliencia, digamos, me parece que tiene más que ver con esto, con la aparición de algo nuevo, con algo disruptivo, con algo diferente que no es simplemente estar cansado. Para el doctor Marcelo Marmer, ¿se pueden usar benzodiazepinas en el duelo complicado por COVID? Muy buena la pregunta. Por supuesto que se pueden usar
No se escucha bien, Marcelo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Bueno, por supuesto que se pueden usar benzodiazepinas siempre y cuando no compliquen el duelo. O sea, de tal modo que el efecto ansiolítico favorezca el duelo y no que lo interrumpa. Y algo que, digamos, ya que hablaste de benzodiazepinas, el auditorio preguntó por las benzodiazepinas, en el caso del duelo sí, del modo que lo dije, pero no en el caso del COVID, ya que estamos en el tema. En el COVID se trata de no usar. En el caso de COVID, están, por supuesto, en lo posible no usar benzodiazepinas por la depresión respiratoria. Y algo interesante, en las interacciones, la que interactúa menos es el lorazepam, en caso de necesidad. Las demás benzodiazepinas tienen más interacciones si es que hubiera que usarlas, y por eso para la ansiedad en enfermos de COVID se está usando pregabalina y no benzodiazepinas. Y de paso, Lili, si te parece, contesto una pregunta que me hicieron por el chat, ¿te parece bien? Sí, cómo no. En el chat una colega me comenta que me pregunta si es demasiado pronto para decir que esta paciente de 48 años que estamos hoy está cursando un duelo congelado. Yo coincido con la colega. Por ahora es una hipótesis. A mí me llama la atención que ya pasaron 2 meses y todavía no hay demasiada expresividad emotiva por parte de ella. Por eso estoy pensando si está en curso un tipo de duelo congelado. Pero por supuesto por ahora es hipótesis. Vamos a ver qué pasa en el curso del tiempo. Y otra pregunta que hice en el chat es en relación al duelo prolongado. Si todo duelo prolongado es patológico, por supuesto que no. Hay duelos prolongados que no necesariamente son patológicos. Hay duelos prolongados por ejemplo, la muerte de un hijo. En mi experiencia con pacientes que han pasado desaparición de personas, también el duelo por desaparición de personas es un duelo prolongado, pero no necesariamente patológico. No tiene los síntomas que hemos descrito para los duelos complejos o patológicos. No. Para Roberto, ¿vos considerás que existen diferencias entre el trastorno por estrés postraumático que conocemos frente al posible cuadro de estrés postraumático post-pandemia? Bueno, por ahí la respuesta certera va a ser en la pospandemia. Por ahora puedo decir lo que yo pienso de esto, ¿no? Es decir, yo creo que es muy distinto que venga un paciente a consultar y decir, tengo tales síntomas, y en la entrevista y en la historia clínica aparece, tuve tal evento traumático que pasó, terminó y fue y le ocurrió a ese paciente, y es muy distinto una situación donde la cuestión, la amenaza traumática perdura durante meses, tiene por ahora un final incierto. Eso clínicamente es una situación diferente, esta situación de amenaza, y también creo que es diferente la situación clínica en la que nosotros como terapeutas, como profesionales, estamos metidos en la misma amenaza. Estamos compartiendo la situación amenazante, lo cual nos obliga a nosotros también, me parece, a hacer un esfuerzo de trabajar con la, llamémoslo transferencia o contratransferencia, que estamos en el mismo peligro, que el mismo paciente nos está pidiendo ayuda quizás en este momento. Y en la pospandemia, bueno, termino por ahí de contestar la pregunta en octubre, ahí veremos más adelante, pero por ahora lo que pienso es esto, que las dos cosas, que la situación clínicamente es diferente
por una amenaza prolongada, no es un evento breve, amenazante que empezó y ya terminó, sino que está en curso, y por otro lado la situación terapéutica, nosotros estamos metidos adentro de la escena traumática, la compartimos. Muchas gracias. José, acá hay alguien que pregunta si podés explicar el efecto de la dexametasona en el COVID. Bueno, por eso es muy interesante, porque se conocía que en las virosis indicar, la dexametasona es un corticoide exógeno, es un medicamento, digamos, que se da en dosis farmacológicas altísimas para lo que es el nivel de corticoides del propio organismo, endógeno, o sea, son muy altas. Entonces, de siempre se supo utilizar corticoides, hago una digresión. Los corticoides tienen unos efectos antiinflamatorios espectaculares. Cualquiera que haya tenido un ataque de asma severo, cuando se da corticoides tiene un efecto antiinflamatorio muy bueno, digamos. ¿Por qué? Porque la función fundamental, el principal freno del sistema inmunológico es el cortisol, es decir, son los corticoides, o sea, que es una hormona, o un corticoide externo que es una droga. Frena, apaga el sistema inmune. Por ejemplo, en los pacientes con trasplante, de diferentes tipos de trasplantes, toman corticoides toda la vida, porque tienen la inmunidad inhibida, las dos ramas. Bien. Entonces, en ese sentido, los corticoides no se daban, estaban prohibidos dar en los pacientes que tenían algún cuadro de infección, ya sea viral o bacteriana. ¿Por qué? Porque frenan las defensas, digamos, no le impiden al organismo que se defienda del virus. Era como una especie de contrasentido. Lo que se está viendo en el COVID, que dosis bajas de dexametasona